¿Qué tal? Bien, lo primero que tenés para decir sobre lo que está pasando hoy, en este momento, ahora, después de las dos grandes decisiones que se tomaron desde esta mañana. Bueno para el país, malo para el peronismo, es así, es la historia argentina. A mí me gustaría, escucho algunas declaraciones que me parecen absurdas, prácticas de la vieja política, dice Pichetto. La práctica de la vieja política era en contra de la libertad. Cuando tenías una emergencia metías el cepo y limitabas la libertad de la gente de comprar dólares. Este gobierno lo que hace, por el contrario, es aumentar la libertad bajando los impuestos, transitoriamente. Pero me parece gracioso que salgan, por ejemplo, Puyaro y Yarlora, en Provincias Unidas, a hablar en contra de las retenciones y decir que las retenciones tienen que sacarse para siempre, el mismo día que proponen como candidato a Lustó, que es el chico de la 125, no sé si se acuerdan, porque prendieron fuego el país con eso. O sea, me parece que hay todo un oportunismo, una gran hipocresía, la denuncié el otro día en el Congreso, porque los mismos que avalaban los enormes recortes que hizo Massa, el hecho de que el gobierno anterior aumentó en 3 millones el número de pobres, y este gobierno, depende cómo hagas la cuenta, puedes decir 12 millones o 4 millones, de acuerdo a si atribuís la inflación de enero y febrero como corresponde al plan Platita o no, pero bajó la pobreza, mientras todos estos se mantenían callados y ahora son los grandes sensibles sociales. Está claro que hay un plan destituyente en marcha y creo que está claro también que no va a funcionar. Hay un punto de lo que dice Fernando Iglesias que yo creo que hay que destacar, Damián. Cuando pasan estas cosas, en general, se vuelve a las restricciones, se vuelve al cepo, se vuelve al control de algún precio. Y lo que hicieron acá es bajar transitoriamente los impuestos, o algunos impuestos, ¿no, Damián? Arrancaron por los freelancers, incluso que son el tope a 36.000 millones para los que exportan servicios al exterior. Siguieron por el campo, agro, ganadería. Probablemente sea transitorio, y sí, ojo con esto, y le pone un tope. ¿Por qué? Porque de alguna manera es recaudación que no ingresa al fisco. Dice que el fisco va a perder 1.800 millones de dólares en recaudación por las retenciones que en este periodo ya no va a cobrar. Por eso necesariamente van a tener que ser transitorias, una ventana para que ingresen dólares, recomponga reservas el Banco Central. Y esto que es electoralista, yo te voy a decir una cosa, Luis. Todos los gobiernos con una estrategia, otra... Espérame un segundito. A ver, Ramiro, ¿qué está pasando? Contanos. Aclárame qué fue lo que pasó ahora antes sí está llegando... Ahora sí está llegando el presidente Javier Milei. Antes era la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, pero ahí está el presidente completando la comitiva que viajará hacia Nueva York, hacia los Estados Unidos. Javier Milei, Karina Milei, Manuel Adorni y Luis Toto Caputo. Ahí está ingresando al hangar y en minutos nada más allí se meterá dentro del avión el presidente Javier Milei. O sea, perdón, anteriormente la que estaba ingresando era la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y no Javier Milei, y ahora sí llegó Javier Milei y el avión está por salir, entonces. Exactamente, así es, tal cual lo dijiste, Luis. ¿Y el resto de la comitiva ya está dentro del avión? Exactamente, el resto de la comitiva, Manuel Adorni y Luis Toto Caputo, ya están dentro del hangar. No sé si ya se habrán embarcado, se embarcarán todos. Sí, nosotros vemos que hay gente entrando en el avión constantemente. No sabemos quiénes porque no se ve claramente, pero seguramente deben estar muchos adentro del avión. Gracias, Ramiro. Cuando tengas más información nos llamas, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿me decías, Damián? Se recurrió en otro contexto a cepos, restricción cambiaria, emisión de plata. El plan de Milei es diferente. El plan de Milei es absorción de pesos en contexto electoral, no rifar plata. En el tema de intervención en el mercado cambiario, que se estaban yendo las reservas, bueno, acumular transitoriamente por esta vía. Ahora, en algún momento es necesario probablemente un reequilibrio del mercado. Lo definirá posterior a las elecciones. Pero cuando vos hablas de reequilibrio del mercado, significará o volver a plantear la idea de o continúan con las bandas. Exactamente. O qué. Exacto, o hay una ya libertad, un tipo de cambio libre con flotación administrada que lo determinará después de las elecciones. Pero no caigamos en la trampa de que esto... Damián, la lectura política del mercado es si la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, el Tesoro de los Estados Unidos, está dispuesto a poner todo lo que hay que poner, es como que
sin siquiera decir ya que va a poner plata, es como que descomprimió todo, ¿no? Es que es muy fuerte, Luis. El Tesoro americano es muy fuerte. Entonces, evidentemente hay un aliento de decir, bueno, si Argentina necesita ayuda, nosotros vamos a estar. Y hay que ver incluso qué pasa ahora con las liquidaciones, ¿no? Porque eso son 7.000 millones de dólares. Bueno, con las liquidaciones del campo, decís vos. Claro, y que tiene un incentivo a hacerlo temporalmente lo más rápido posible, porque el primero que liquida se lleva ese volumen, ese stock, ¿no? Bueno, y yo supongo que la mayor parte de la gente del campo va a tratar de liquidar dentro del plazo en el que pueda liquidar con $1 lo más caro que puede obtener, que es $1 sin retenciones. A propósito de esto, vamos a hablar ahora mismo con Luis Miguel Echeverre, ex ministro de Agricultura y Ganadería del gobierno de Macri. Cuando esté conectado, me avisan. A mí me cuentan que lo tenían pensado hace tiempo, Luis, que tanto el presidente Milei como Luis Caputo hablaron con el secretario del Tesoro y le dijeron, en la Argentina, no debe ser novedad, para Caputo menos, porque lo sufrió también durante el gobierno de Macri, cada vez que se acercan las elecciones, la volatilidad aumenta a niveles que son muy difíciles de controlar y que incluso no se explican por la oferta y la demanda del mercado, ¿no? Sí, exactamente. ¿Hay alguna entrevista, algún indicio en el que Luis Toto Caputo y también el presidente Javier Milei dieron a entender que podía llegar a suceder esto? Posiblemente se aceleraron o no los plazos, pero efectivamente, como vos señalás, estaba en carpeta. Bueno, ahora sí está Luis Miguel Echeverre, ¿sí? ¿Lo llamamos? Mientras Dale, contame. Mientras te doy un pie, Luis, que además de las retenciones al agro, hay retención cero a carne, aviar y vacuna. Eso no es menor, va a ser otro flujo de dólares que ingresen en esta ventana de tiempo hasta el 31 de octubre y bueno, probablemente también haya mayor nivel de liquidación por esa vía, ¿no? ¿Cómo recibe el campo esta decisión? Luis Miguel Echeverre, buenas noches. Todo el equipo de Más Nación saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Cómo lo recibe el campo? Bueno, a ver, todo lo que sea baja de impuestos siempre es bien recibido. Se recibió muy bien. Ahora hay que tener matices, digamos, los matices que se pueden dar de acuerdo a la actividad comercial. Por un lado, bueno, nuevamente queda evidenciado que cada vez que el país necesita, echa mano a lo que el campo produce. Esta forma de bajar impuestos también es admitir que la forma rápida de que ingresen dólares al país es a través de la actividad agropecuaria y agroindustrial. Ojalá que esto se pueda mantener en el tiempo, independientemente que está claro que va a durar hasta el 31 de octubre. Y también un matiz que hay que tener en cuenta que seguramente al producirse una gran venta, que esta gran venta no signifique una especie de avalancha y los que compran los productos del campo no aprovechen para bajar los precios. Es simplemente, Perdón, no entendí. consideración... Perdón, Luis. ¿Me amplía la idea? Lo entendí. ¿Que no se aprovechen? ¿Cómo? Hay que recordar los actores. Está el actor que es el productor, que es el que tiene el grano en este momento, ¿no? Que puede tener granos todavía de soja y de maíz, por decir dos productos. Y después está el exportador que compra ese grano y a su vez lo exporta e ingresa a las divisas. Entonces, si uno es comprador y de golpe le ofrecen 10, 20, 50 veces más de lo que tenía previsto comprar, bueno, muchas veces la tendencia es ofrecer menos por ese producto. Entiendo. Ojalá que no suceda, porque todos estamos haciendo un esfuerzo. Está haciendo un esfuerzo el gobierno nacional, estamos haciendo un esfuerzo los productores y también los exportadores deberían acompañar esta situación. Entonces, realmente que el precio que se le pague al productor sea la completa capacidad de pago que tenga el exportador a partir de la reducción de impuestos. Si se redujeron un X%, 20, 25%, que vaya ese 25% también al productor. Porque eso ¿en qué va a redundar? Hoy a lo largo del día se imaginará, he hablado con un montón de productores de diferentes lugares del país. ¿Qué me han dicho la mayoría? Bueno, voy a aprovechar para cambiar el tractor, para mejorar la producción, para comprar los insumos para la próxima siembra. Nadie dijo me voy a comprar un departamento en Punta del Este o en Miami o voy a hacer un canuto y lo voy a esconder. Y eso estoy seguro que el 99% de los productores piensan la misma línea. Y eso es lo que a mi entender debería también interpretar el gobierno en lo que sea baja de impuestos, en lo que sea reforma impositiva y laboral,
para poder, digamos, aprovechar en el buen sentido el potencial que tiene el campo. Tanto el gobierno nacional, que entiendo lo interpreta, pero también las provincias y los municipios, que también tienen que hacer su esfuerzo a la hora de bajar la presión impositiva y las regulaciones que todavía están trabando muchas producciones en el país. ¿Qué decías, Damián? ¿Le querías preguntar algo? Sí, Luis Miguel, cuando uno ve las proyecciones en la Bolsa de Comercio de Rosario, maíz y soja había proyectado un volumen de liquidación a diciembre y está la especulación de que aquel que termine liquidando con los pesos vuelva a ir al dólar. ¿Esto es así o efectivamente es una liquidación que se va a adelantar de la que se iba a hacer hasta diciembre? No, es una... primero, pongo en contexto, ¿qué pasa habitualmente? Uno cosecha maíz y soja en el otoño, ahora en mayo, junio, y va vendiendo durante los próximos 12 meses hasta la próxima cosecha. ¿Por qué? Porque sabe que el producto que tiene, el maíz o la soja, va a guardar una relación con lo que tiene que pagar. ¿Qué tiene que pagar? Tiene que pagar impuestos, tiene que pagar insumos, semilla, servicios de cosecha, servicios de siembra, que va repartiendo en el año. Y nadie, digamos, tiene la capacidad, posiblemente el 90-99% de los productores, de decir, guardo la cosecha entera y especulo, claro, para después ir a comprar alguna herramienta financiera como el dólar o alguna otra cosa. Entonces, ahora, al revés, el productor se preocupa a ver en qué lo va a gastar o en qué lo va a invertir incluso, ¿no? En beneficio de la producción del año que viene, incluso lo que estoy diciendo, ¿no? Echeverre, Damián Dipache le va a presentar un cuadro con un cálculo de cómo puede impactar la retención cero. A ver si lo podemos compartir. Dale, Damián. Bueno, ahí tenés más o menos lo que efectivamente el volumen potencial estimado de toneladas que se podría liquidar de soja entre 10 y 24 millones, maíz 10 millones. Si vos tenés un total estimado, porque esto va a depender de lo que determine cada sí, complejo, si es sojero maicero, tenés entre 20 y 34 millones. El tope es 7.000 millones de dólares. Yo estuve hablando con los que liquidan, que en realidad son los exportadores, y un 65% estaría, digamos, dispuesto a liquidar en estas condiciones casi en forma inmediata, ¿no? ¿Es correcto el análisis y la información que presenta Damián, Echeverre? Sí, bueno, escapa a mí decirlo, ¿no? Porque en definitiva la fuente tendrían que ser los exportadores, pero tiene algo de sentido, ¿no? Tiene algo de sentido. Mucho va a depender de esa pulseada. Recuerden este aspecto comercial que les dije al principio. Efecto puerta 12, que todos salimos a vender a la misma vez. Bueno, si el productor olfatea que llega un momento que el exportador no le está pagando toda la capacidad de pago que tiene, bueno, va a dejar de vender. Ese es el punto, ¿no? Por ahí, pasa por ahí, ¿no? Cuando dice, no, pará, si en vez del 25% de descuento, o mejor dicho, de incremento de lo que estoy recibiendo, estoy recibiendo el 10 para hacer un número exagerado, bueno, no, me quedo quieto y espero. Entiendo. Ahí estamos viendo recién cómo subía toda la comitiva al avión presidencial, está por despegar. Echeverre, esta idea de retención cero hasta el 31 de octubre, ¿no? ¿Puede impactar a favor de la economía real? Sabemos que las tasas estaban muy altas, sabemos que desde julio o agosto la economía está parada porque el gobierno eligió subir las tasas, entre otras cosas, para que el dólar no se disparara. No está impactando en la inflación, pero al mismo tiempo la actividad está planchada. ¿Esta decisión puede hacer que la economía crezca de manera inmediata o mediata? Si fuera, yo creo que inmediata en la medida de este monto que estamos hablando, pero sería mucho más, el impacto sería mucho más positivo y contundente si esto fuera definitivo. O sea, pensemos por un momento, imaginémonos que reducen las retenciones a cero de todos los cultivos. Bueno, se va a dar si fuera el caso, se daría una explosión de producción en toda la Argentina. Es más, se ampliaría el mapa de producción, se ampliaría el área de siembra y de producción en el país. Y eso es empleo directo, concreto, muy bien remunerado en todos los rincones del país donde se produce. Porque en definitiva, recuerden, en la agricultura los ingresos son cada 6 meses. O sea, los miles de millones de dólares que estamos hablando se producen en el otoño, en mayor parte con la soja y con el maíz, y a fin de año con el trigo. O sea que automáticamente la gente cuando dice
si siembro esto, voy a obtener esto otro sin retenciones, ya está mirando en qué gastar. Entiendo. O dónde invertir más. Gastar significa tractor, cosechadora, sembradora, tener más empleados, sembrar más superficie. Es ingreso de dólares automático. Por algo la gente, el gobierno está echando mano del campo y no de otros sectores de la economía, que con todo respeto no podrían reaccionar a la velocidad y con el volumen de miles de millones de dólares como el campo lo hace. Le voy a pedir a la producción, mientras le hago la última pregunta, Luis Miguel Echeverre, que ponga en pantalla el tuit primero de, o elijan ustedes el orden, de Maximiliano Puyaro y de Martín Yarlora, porque ambos escribieron algo parecido. En la primera parte del tuit dicen, estamos leyendo el de Yarlora, desde el primer momento hemos reclamado la eliminación de las retenciones al agro. Su eliminación no debe ser una medida transitoria, sino definitiva. La Argentina saldrá adelante acompañando a sus sectores productivos. Es con el campo, no contra el campo. Necesitamos políticas que realmente fortalezcan a nuestros productores, un plan productivo que brinde previsibilidad, fomente la inversión, impulse la generación de empleo y dinamice las economías regionales. Las retenciones deben eliminarse por convicción, no por mera especulación financiera o electoral. Maximiliano Puyaro escribió más o menos lo mismo. ¿Cuál es su mirada sobre esto, Luis Miguel Echeverre? Luis Miguel, primero que es fácil hablar, ponerse a administrar la plata de otro, es facilísimo, claro, le están dando consejo a la nación que realmente está haciendo el esfuerzo bajando impuestos. Personalmente creo que los gobernadores tendrían que respaldar con hechos propios lo que le están aconsejando a la nación. Bueno, que eliminen ingresos brutos, que eliminen el impuesto inmobiliario rural, que hagan rutas, que hagan caminos, que mejoren los puertos. Cuando realmente hagan eso van a tener derecho a hablar lo que corresponde a otra jurisdicción. Me parece eso, porque en definitiva, a mi entender y al entender de muchos, los gobernadores no han hecho el esfuerzo que merece y que necesita toda la producción de la Argentina y tampoco los intendentes. Entonces se escudan en que otro haga, a mi entender, que hagan el trabajo duro, que paguen el costo político, sin hacer lo mismo en sus jurisdicciones. Echeverre, muchísimas gracias por atendernos. Los volvemos a llamar en cualquier otro momento. Muchas gracias, buenas noches. Ya voy con Fernando Iglesias. Está por despegar el avión del presidente, va rumbo, creo que va directamente a New York, ¿no? Donde se va a llevar a cabo la asamblea de la Organización de Naciones Unidas. Va a escuchar específicamente al presidente Trump y después de escucharlo va a mantener una reunión bilateral con él. Damián, ¿qué se espera de los mercados mañana, por ejemplo? O sea, el impacto fuerte sucedió hoy y mañana van a estar más o menos igual, tranquilo. ¿Se puede adelantar algo? Van a estar sondeando a raíz de estas reuniones bilaterales que pueda llegar a tener con Donald Trump y el Tesoro americano, y si efectivamente las liquidaciones del agro se van dando. Va a ser muy importante poder tener en cuenta que a partir de esas liquidaciones pasan 2 o 3 días hasta que efectivamente se hacen efectivas, y ahí vamos a ir viendo cómo el mercado, seguramente en estos próximos días, el mercado va a esperar, va a darle una paz, por lo cual no creo que exploten de vuelta como vimos, pero ya que haya estado en verde hoy es un buen síntoma para el oficialismo, ¿no? Atención que tenemos información exclusiva sobre la causa de los audios españolos. Silvina tiene una información muy interesante que tiene que ver, como siempre, con plata que usan del Estado, en este caso el gobernador Kicillof. Y otro tema que tiene que ver con el gobernador Kicillof y que tiene Luis Gasulla. Pero le quiero preguntar a Fernando Iglesias. Fernando, con todo esto que pasó, ¿no es momento de que el gobierno, además de reconocer los errores, empiece a actuar de otra manera, de manera política, empiece a no gritarle a todo el mundo, no enojarse, no actuar con soberbia? Yo hasta ahora estoy bastante tranquilo porque veo que nadie ha dicho le metimos un gol de media cancha, somos los campeones del mundo, ¿se entiende, no? Se entiende perfectamente y me parece que ya ha habido algunas señales. Me parece que el tono del discurso del otro día anunciando el hecho de llevar el presupuesto al Congreso, que era un reclamo permanente de la oposición, ya es una señal clara. El tono del discurso del presidente es una señal clara. La incorporación de Guillermo Francos y Patricia Bullrich a la mesa política de discusión me parece que es una señal clara en ese sentido. Me permito también hacer esta observación. Hoy
se ha sacado una conclusión sobre un tono confrontativo con los propios aliados, que no ha servido, con los gobernadores, ¿no? Y la conclusión que se saca es, bueno, ese fue un error del gobierno. Reconocieron el error. Sí. Yo estoy de acuerdo. Reconozcamos también que los acuerdos a cualquier precio también tienen sus costos. Yo formé parte, hemos visto también la experiencia de un presidente, me estoy hablando de Mauricio Macri, que no le gritaba a nadie, que no hacía todo esto y que igual lo estuvieron esperando, y cuando el país tenía 25% de pobreza en diciembre del 2017, le tiraron 14 toneladas de piedra. Entonces, por un lado está bien la crítica y la autocrítica en el gobierno y la corrección, por otro lado no nos comamos el amague del Club del Helicóptero, que siempre está cargando el Club del Helicóptero y que no depende de eso. Y las alianzas, las alianzas son importantes, pero también tienen que tener un cierto criterio, porque había también una relación entre las alianzas que teníamos con ciertos sectores del radicalismo, con la coalición cívica, que te decían no suba las tarifas, lo echaron a Aranguren y qué sé yo, y el gradualismo económico que fracasó. Entonces, creo que el gobierno tiene que encontrar un equilibrio entre su convicción tan importante y las alianzas políticas que encuentre, que no deben ser ni para un lado ni para el otro. Entiendo. Hablando de Macri, por lo que tengo entendido, he hablado con fuentes muy cercanas a él, elogiaba lo que acaba de suceder, las decisiones del gobierno. Mañana Mauricio Macri probablemente se pronuncie públicamente por esto. Además, se está trabajando desde el gobierno nacional, no sabemos si va a ser Javier Milei, si va a ser Patricia Bullrich, pero están, tarde o temprano, probablemente a la vuelta de los Estados Unidos, van a convocar a Macri. ¿Con qué? Con una propuesta que yo creo que va a exceder el tema de las milanesas y la entraña. Creo, hasta ahora, por lo que me dicen, que va a exceder el tema de las milanesas y la entraña. Hasta acá puedo decir lo que me cuentan mis fuentes. Pero mientras el gobierno tomaba estas decisiones, Kicillof y Catopodis estaban haciendo otra cosa. ¿Qué estaban haciendo, Luis Gasulla? Bueno, estaban reclamándole los fondos para terminar una autopista que quedó abandonada por culpa de Milei. ¿A quién le están viendo? Kicillof. ¿A Milei? A Milei, obviamente. Mirá el video y te cuento la historia de la autopista Presidente Perón. La Plata, para terminar, esta autopista que une Merlo con La Plata, el corredor vial, la usó el presidente Milei, Caputo y Sturzenegger para la timba financiera. Le pedimos de nuevo a Milei que si no va a terminar la autopista Presidente Perón, que se la transfiera al gobierno provincial para que la cuide, para que la ilumine, para que la mantenga y para que la termine. Lo podemos hacer, es culpa de Milei, responsabilidad de Milei. Culpa de Milei, pero ahora volvemos con la culpa de Milei según Kicillof. Pero en este momento está despegando el avión que va hacia los Estados Unidos, directamente hacia Nueva York. Complétame, Gasulla, mientras tanto, por favor, dale, mientras seguimos viendo en pantalla. Esta historia de esta autopista sería la tercera autopista de circunvalación, sería como una General Paz mucho más amplia, mucho más alejada obviamente de la ciudad de Buenos Aires, y que sería la continuidad del Camino del Buen Aire. ¿Te acordás? Seguro que cuando viste El Eternauta, que tanto lo hemos discutido. Sí. Bueno, fíjate quiénes Nadie aparecían. se salva solo, Luisito. Bueno, estos tampoco. Pero le pedís un mango y ¿sabe qué? Te sacan. Febrero del 2011. ¿Qué pasó? ¿Cuántos años pasaron? 14 años. 14 años. 14 años. Bueno, una tal Cristina Fernández de Kirchner hablaba de la autopista Juan Domingo Perón, la tenían que haber terminado en esa época, y la culpa es de Milei. Mirá quién estaba, con quién lo anunciaba. ¿Te acordás de Periotti? A ver, ¿con quién? Dame 2 segundos, espera que despego el avión. Ahí se va el avión presidencial. Sí. Ahí se va. Está saliendo del aeroparque. ¿Cuánto tarda aproximadamente en llegar a Nueva York? 9 horas, ¿no? 10 horas debe ser, aproximadamente, Nico. 9 horas, Luis. Vos que sos muy viajado. 10 horas. Me cuentan que hay 14 pasajeros arriba del avión en total. Obviamente... ¿Cómo? 14 pasajeros en total tiene el avión en este momento. Ajá. Avión, recordemos que compró el expresidente Alberto Fernández. ¿Me puedes recordar quién está en la comitiva, por favor, Nico? Bueno, los que comentabas recién. Javier Milei, Carina Milei, el ministro Caputo, pero obviamente... Adorni, pero también hay, bueno, custodios, gente que acompaña a la comitiva. ¿Cuántos son en la comitiva? 14 en total personas arriba del avión. Santiago Díaz también está, ¿no? Ah, no, la fotógrafa que trabaja en el sector de Adorni, ¿no?
Ahí está. Bueno, es una comitiva, no es una comitiva multitudinaria, ¿no? No. Tienen que estar, me parece, lo que tienen que estar. Ahí está despegando. Se va. Y vuelve, entiendo que el viernes a la mañana va a estar de regreso en el país. Ya llegó el pelado Trebuch, enseguida lo saludo, lo sumo a la conversación. Entonces, vemos el video, Gasulla, porque, a ver, pongamos en contexto de nuevo. Salen a quejarse hoy Kicillof y Catopoy diciendo, che, Milei, terminá el trabajo, la obra. Una obra que había anunciado Cristina en el año 2011. Estamos en 2025. ¿Me dejás hacer una pregunta a la mesa? Sí, espérame un segundito que presenta si nos ordenamos. Dale, sí. Luis, presentalo. Bueno, esto era acompañada por el ex titular de Vialidad, el condenado Periotti, y el ex intendente de Merlo, Otacé. Míralo. Cristina, esta es una obra para todos, pero no para todos los de hoy, para todos los que vienen, para todos los del futuro, para nuestros nietos, nuestros bisnietos, que será inmensamente beneficiosa para nuestro pueblo en este momento. 2011 y no la terminaron y se la piden a Milei. O sea, se tiene que terminar, pero la culpa evidentemente no es de Milei, o por lo menos serán culpas compartidas. Fernando. No, una simple pregunta al peronismo. El peronismo siempre sabe lo que hay que hacer cuando gobiernan los demás. Cuando gobiernan ellos, no saben. Tuvieron 4 gobiernos con mayoría legislativa. En el momento en que entró el boom de la soja, una avalancha de recursos. ¿Alguien se acuerda de los 4 gobiernos peronistas? Una sola obra pública grande, importante que hayan hecho en el país. Una. No muchas. Una. Uno puede decir, bueno, la dictadura hizo, qué sé yo, Chocón, el Zárate Brazo Largo. ¿Qué hicieron estos muchachos? En 4 gobiernos no hicieron una sola obra pública grande, se caían a pedazos las autopistas, se caía a pedazos toda la infraestructura, y cuando Macri invirtió en esto, dijeron que el cemento no se come. Y ahora vienen con consejos para cómo hay que hacer las cosas. Vamos a saludar a Graciela Ocaña, pero antes, ¿me puedes subir el tuit con el anuncio del Ministerio de Salud, del ministro Mario Lugones, diciendo que aumentaron, aparte del personal del Garrahan, especialmente el personal médico? Si no lo tenés, te lo digo ahora. 450.000 pesos a los médicos, 350.000 al personal administrativo, a partir de septiembre. Y por lo que yo leí en el tuit, que se los mandé hace un ratito, me parece que lo sacaron del propio flujo de los ingresos del Garrahan. En todo caso, lo mostramos cuando esté. Graciela Ocaña, buenas noches. Este tipo de decisiones, aunque no le van a solucionar la vida a la Argentina, ni van a convertir a la salud pública en algo espectacular, son bienvenidas, aun cuando sean consideradas electorales, ¿o no? ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Mira, estos son fondos, como vos bien dijiste, del Garrahan, no son fondos del gobierno nacional. Y esta decisión que ahora tomó en este mes electoral, en la entrada del mes electoral, la podía haber tomado hace 2 meses, 3 meses, porque los fondos estaban, pero había una decisión del ministro de no repartir, digamos, al consejo de administración de estos fondos. Vos recordás, Luis, que el ministro echó al anterior jefe o presidente del consejo de administración, como debe nominarse, justamente porque había autorizado dar 500.000 pesos hace un año atrás casi. Entonces, esto es una decisión política que por supuesto es importante porque a la gente, a los médicos, al personal de salud del Garrahan, necesita una recomposición de sus ingresos. También le corresponde a los que trabajan, Entiendo. que son que están aprendiendo, digamos, los residentes del hospital, pero son recursos propios del hospital. Acá no hubo ninguna modificación, no se cambiaron los contratos, no se cambió nada. Esto es una decisión política. Pero es mejor que se lo den o que no se lo den, Graciela. ¿Es mejor que se lo den o que no se lo den? Por supuesto que se lo den. Escúchame, Luis, el Garrahan es el hospital que más factura en la Argentina. Es un ejemplo para todos los argentinos. Y ojalá también le paguen los que le deben. IOMA, pues le debe 4.000 millones. La obra social Osprera, que le debe 1.500 millones y está intervenida por el gobierno nacional, que le paga, por ejemplo, a la droguería esta que está siendo investigada y no le paga al Garrahan. Entonces, es
importante esto? Sí. Es una decisión electoralista, lo podían haber hecho hace 30, 60 días, porque la plata del Garrahan estaba allí, porque es la facturación propia del hospital y como todo ente tiene para utilizar esos recursos en infraestructura, compra de insumos y, por supuesto, dinero para el personal. Graciela, te tengo que pedir disculpas porque me quedo sin tiempo. Disculpame, te llamamos un poquitito tarde, nos pasó por encima la actualidad. No hay Muchísimas inconveniente, gracias. Luis, siempre es un gusto igualmente estar en tu programa. Igualmente para nosotros. Fernando, no me queda más tiempo porque tengo que ir al corte. Querido Esteban Trebuch, muy buenas noches. Ya te saludo como corresponde. La información sobre Español, lo que tiene Nico Pizzi, y la información que tiene Silvina Martínez, la vamos a dar mañana pasado. Le pido disculpas a ambos.